Amigos de Vivir Mejor, ¿cómo están? Como saben, en estas series estamos hablando de todo lo positivo de la neurobiología de las emociones y cómo esas acciones positivas generan unos cambios, unas interacciones en nuestro cerebro que nos ayudan, digamos, a tener una salud integral mejor y óptima. Por eso es un placer esta noche el invitado que tenemos, Andrés Gómez Villamizar. Andrés, bienvenido. Tengo la fortuna de conocer a Andrés hace unas cuantas lunas. Él actualmente es consultor en estrategia y comunicaciones de su propia firma, que se llama Laberinto. Y yo creo que su propia carrera profesional, y ni hablar de las maratones, Andrés nos explican mucho como que lo pudo llevar a esto, a donde está ahorita. Ya hablaremos de eso. Andrés es comunicador y periodista de la Universidad de La Sabana, ha hecho varios estudios importantes en universidades Ivy League de Estados Unidos, una especialidad en Notre Dame, tiene el estudio de liderazgo de Harvard, una maestría en la Universidad de Barcelona. Bueno, está, yo le dije, usted está más preparado que un cumis. Entonces es una persona con todas las cualificaciones a la que tenemos esta noche, pero también un gran ser humano. Y lo invité, yo les voy a contar, porque cuando empezó toda esta idea de vivir mejor, hablé con Andrés. Y Andrés tuvo toda la generosidad en donarme su tiempo, en ayudarme a sacar una estrategia que le he hecho caso parcialmente, creo que también hay que reconocerlo. Pero cuando salió esta serie de New Amsterdam y vi la frase de su protagonista, que siempre era ¿cómo puedo ayudar? Pues me acordé de Andrés, porque creo que mi experiencia personal, valga la redundancia, es que Andrés es ese tipo de persona que está ahí para ayudar, ¿no? Para resolver, para dar ideas, y pues me parece grandioso tenerlo hoy con nosotros. Bienvenido, Andrés, y muchas gracias por estar acá en Vivir Mejor. No, muchas gracias a usted, Daniela. Como dice, creo que nos conocemos hace varias lunas, para no decir el número, diría que van más de 30 años nuevos desde que nos conocemos, pero al revés, muchas gracias y un saludo a todos y todas por la invitación y quisiera arrancar con algo que se llama laberinto y mi compañía se llama Laberinto porque a veces en los laberintos uno entra a una zona donde no encuentra la salida y la única manera de salir es cuando uno mira los problemas desde arriba. Y yo soy un convencido de que ayudar a la gente en el fondo es encontrarle soluciones a sus problemas, es darle salidas, es darle escenarios y es ayudarle a que encuentre, como en los laberintos, que a veces hay que echar para atrás porque fue uno por donde entró al laberinto, o buscar la salida, pero que uno nunca se debe quedar en el laberinto, uno debe buscar siempre la solución, no el problema. Así es, y sin duda alguna yo creo que es algo que usted hace magistralmente. También nos conocimos profesionalmente por otras vidas, como dirían unos amigos míos. Pero eso que usted hace, Andrés, que yo creo que lo hace muy bien, que es querer ayudar a la gente, nosotros lo podríamos resumir, digamos, en una actitud positiva que es el servicio, ¿sí? Entonces yo quisiera preguntarle, ¿qué es el servicio para usted y qué lo hace parte de un propósito de vida? Porque como bien lo acaba de decir, o sea, querer ayudar a la gente a salir del laberinto es parte del camino que usted ha elegido. Cuando yo me retiré de la compañía, una compañía en la que trabajé 17 años, al final lo más bonito que pasó fue que nadie me agradeció por haber logrado un crecimiento en ventas, por haber logrado un margen mayor, aunque se logró. Nadie me agradeció por los clientes que traje. Me agradecieron mis colaboradores, mis colegas, mis amigos, por ayudarles a crecer. Y yo creo que al final uno viene a la tierra con un propósito y al final es dejar huella, es que alguien diga, oiga, me cambió, me empujó, me ayudó, me mostró caminos y sin saberlo y ahora que usted lo dice, tal vez ese es como mi propósito, venir a ayudarle a los otros y ayudarme a mí mismo, porque en el fondo
esa vocación de servicio, yo diría que es una vocación de querer trabajar con las personas. Yo le decía alguna vez que no existen compañías que atienden a compañías, existen personas que atienden a personas. Ese concepto de B2B o B2C, eso no existe, existe P2P, people to people, personas a un lado ayudándole a otro grupo de personas al otro lado. Y si uno al final les ayuda y les soluciona el problema, pero además les aporta algo, pues yo creo que les solucionó dos o tres problemas. Y en el largo plazo, yo creo que al final nadie se va a acordar de uno, uy, ese me ayudó a solucionar un problema, sino, oiga, esa persona me hizo encontrar unos caminos que me ayudaron a ver soluciones. Entonces, en el mundo empresarial eso pasa mucho. Las compañías, las personas, los líderes siempre tienen retos de negocio y deben encontrar esos escenarios. Y tal vez uno viene a eso, como a servir y ayudar. Y el último cuento, y perdón que yo he hecho mucho cuento, pero siempre me gusta. Yo trabajé en el sector público en Bogotá, en la alcaldía, y con el alcalde que había en ese momento, él decidió que no debería haber funcionarios públicos, porque los funcionarios funcionan, sino que debería haber servidores públicos, porque los servidores sirven. Y yo creo que es un concepto muy bonito. Todos en el fondo somos servidores, servidores públicos, servidores privados, servidores a diferentes causas. No somos funcionarios. Alguien que funciona no sirve, es alguien que sirve. Qué bonito, me encanta esa historia. Usted tiene grandes historias y más adelante iremos a hablar de eso, del papel que tiene, algo a lo que se dedicaba hasta que la edad le pasó la factura de cobro y cómo enriqueció eso su vida, porque además creo que hizo un podcast al respecto. Andrés, digamos que pues sus inicios, digamos, su base está en las comunicaciones, que eso después, digamos, lo haya puesto al servicio del mejoramiento de las empresas, de su funcionamiento que se hace a través de las personas. Pero digamos que a lo que yo me dedico también tiene que ver mucho con la comunicación, ¿sí? Con la manera en que decimos las cosas y cómo decimos las cosas. Y usted que es un experto, digamos, desde un punto de vista más estratégico, pero que al final también llega a las personas, ¿qué papel cree usted que juega la comunicación en lo macro y en lo micro en la manera en que nos relacionamos? Yo creo que es central y creo que es una súper buena pregunta porque alguna vez leí que dos monólogos no generan un diálogo y a veces uno oye gente que se echa un monólogo feliz y otra gente que se echa otro monólogo feliz, pero no están dialogando. Un grupo argentino que se llama Le Luthier, que es muy divertido, decía que dos monólogos deberían generar un biólogo, pero más que el biólogo, lo que me gusta de la comunicación es que solo se puede comunicar si uno realmente primero ha oído y si uno primero está tratando de entender al otro, porque si no va a haber monólogos. Lo bonito del diálogo y de la comunicación es poder oír, poder entender y mientras uno va oyendo, poder ir pensando y entendiendo, no quedarse en la palabra, porque uno comunica con todo y usted lo sabe muy bien, la comunicación no verbal, uno comunica cómo se está vistiendo, uno comunica con el entorno, usted tiene flores, yo tengo libros, y eso termina hablando mucho de lo que somos. Entonces todo comunica, incluso el silencio comunica. Y en la película La vida es bella, dicen, cuando dicen mi nombre ya no existo, ¿qué soy? El silencio. Y es muy bonito porque uno se queda pensando que todo comunica, incluso el silencio, y que en el fondo lo que nos diferencia de muchos otros es la capacidad no solo de comunicarnos, sino la capacidad de entender lo que nos comunica, de generar reflexiones, de hacer otras preguntas y sobre todo de que en esas preguntas uno a veces encuentre respuestas y a veces encuentre otras preguntas. Entonces es como un juego infinito porque al fin y al cabo nunca va a haber un punto final. Creo que solo en los libros hay puntos finales y los escritores vuelven a hacer otro libro y otro libro. Entonces es chévere. Sí, y esa era la pregunta que le quería hacer, pero la respondió ahí cuando nos estaba hablando sobre la diferencia entre el biólogo y el monólogo, y es, por supuesto, la capacidad de escucharnos, ¿no? Muchas veces uno responde simplemente no desde lo que estoy oyendo, sino que hablo para responder, ¿no? No para escuchar. Em,
Y a nivel interior, ¿usted cree que nosotros hacemos eso? O sea, que nos comunicamos intrapersonalmente. Sin duda, uno de mis hobbies es correr maratones, es practicar para triatlones, es meterse en una piscina y nadar 1 hora, es montar en bicicleta 3 horas, es salir a correr 40 kilómetros. Y en el fondo, lo más bonito es cuando uno sale sin música, cuando uno se mete a la piscina sin capacidad de oír nada más, o cuando uno monta en bicicleta, que además no debe hacerlo con audífonos porque tiene que estar pendiente del entorno, porque uno se va hablando a uno mismo. Y lo que uno se dice a uno mismo, pues es la persona con la que uno más habla en la vida. Uno habla todos los días con uno mismo. Y si uno se dice cosas creativas, si uno se dice cosas positivas, si uno se dice cosas optimistas, pues va a funcionar. Si uno corre una maratón y desde el kilómetro 1, ustedes saben que una maratón son 42 kilómetros. Si uno desde el kilómetro 1 dice, no voy a poder, pues no va a poder. Uno tiene que ir diciéndose, sí se puede, va a haber dificultades, pero uno va a ir avanzando y uno va avanzando. Yo siempre he creído que las maratones se dividen como en tres. Un pedazo que es la cabeza, que es al principio, donde uno se tiene que hablar mucho para no ir tan rápido, porque uno ve a los otros ir muy afanados y uno dice, uno va a su ritmo. Luego viene la pierna, que es la mayor parte de la carrera, y la última es el corazón, donde uno otra vez se tiene que hablar, ya no para que la cabeza funcione, sino para que el corazón logre acabar. Entonces uno se habla. Y si uno se habla corriendo, imagínese lo que uno se habla antes de dormir, imagínese lo primero que uno piensa cuando se levanta. Cuando uno puede estar solo con uno mismo, es cuando uno más está comunicándose con los otros. Y Claro, lo que pasa es que eso es bien interesante porque tiene varios matices, porque claro, yo que los escucho, ¿no? En- durante el día, desafortunadamente creo que gran parte de los problemas es que no nos hablamos porque no nos escuchamos interiormente, ¿no? Un poco lo que pasa en el diálogo interpersonal, creo que intrapersonal a veces tampoco nos escuchamos y nos hablamos. Pero lo que sí me encantó de lo que acaba de contarnos Andrés sobre la maratón, y no sé usted qué opina, es que la vida es como esa maratón que usted está escribiendo. ¿Sí? Uno necesita al principio hablarse uno mismo para no compararse con los demás, para ir a su propio ritmo, enfocándose en lo que uno también necesita a la carrera, ¿no? Porque o uno va a hacer tiempo, o va simplemente a terminar la carrera, o va a mejorar un tiempo, o va a mantenerlo. Creo que también es cada carrera de tener un objetivo, supongo. La pierna es como, ¿no?, el remo perseverante de la vida, después de que uno ha elegido como que cuál es el propósito, pues remar, y al final es el corazón, ¿no? O sea, es saber que esos exámenes que se hacen al ocaso de la vida, que están llenos de corazón, porque si le metemos cabeza, pues ahí es donde uno encuentra las culpas, los dolores, porque la gente no ha podido como sanar ese corazón. Y me voy a tomar el atrevimiento de usar esa metáfora para compararlo con la vida. chévere, y eso es lo bonito, porque es que vea que la comunicación y las metáforas y las palabras, lo más chévere es que ya no son mías, ahora son suyas y usted se las pasará a otros, pero no hace que yo la pierda. No es un objeto material que yo le entrego, entonces yo ya no lo tengo. Yo puedo seguir echando el cuento y ahora usted lo tiene, entonces eso ya se convirtió en más fuerte. Pero volviendo a cabeza, pierna y corazón, en la vida personal, en la vida laboral, en los negocios, uno arranca un emprendimiento y tiene que hacerlo al principio con cabeza. Si arranca solo con corazón, pues no lo va a haber pensado correctamente. Si arranca solo pensando y pensando, nunca lo va a hacer. Y llega un momento donde hay que, y yo siempre digo que de los 20 a los 30 años uno es mucho más, debería ser mucho más cabeza. Casi que de los 30 a los 60 debería ser pierna. Y al final uno debería ser corazón, porque es cuando más los necesita. Claro, cada vida y cada ciclo de negocio y cada uno puede ser que sus 20, 30 y 40 ocurran en un año, pero uno los tiene que vivir. Andrés, yo le estaba hablando porque a mí me parece, para mí el tema de la comunicación es fundamental, ¿sí? Interpersonal, porque pienso que es la manera, digamos, mi terapeuta y la formación que yo recibí para hacer este proceso. Me acuerdo que en un momento muy duro me dijo, además ingleses, ¿no? Porque acá es distinto, pero digamos que en la cultura anglosajona me dijo, acá no abrazamos físicamente, pero abrazamos con palabras.
¿sí? Entonces, en esta dinámica del lenguaje, de escuchar y de acompañarnos, a veces cuando solo se puede con el idioma, con el lenguaje, para mí la comunicación es fundamental. Y creo que también, frente a lo que usted decía, de uno hablarse constantemente, pues eso sí que es importante, ¿no? Porque parte, digamos, de las problemáticas que uno ve es que las personas tienen un autodiscurso muy negativo, pero que también ha sido aprendido, ¿no? Y es ayudarlos a transformar eso que han recibido en algo que los pueda nutrir a ellos. Y hablábamos un poco de los experimentos, no me acuerdo del señor japonés del agua y lo que ocurría cuando él utilizaba ciertas palabras con sus frasquitos de agua. Yo no sé si usted supo de esos experimentos también. Los vi, no los tengo tan claros, pero me acuerdo mucho de la lógica y era que dependiendo de la palabra que uno le dijera, cuando después miraba en microscopio las gotas de agua, cada una reaccionaba distinta. Y a mí me pasa mucho en el mundo empresarial cuando como consejero o consultor me siento con las compañías, con los presidentes o con las juntas directivas, porque a veces dicen, hombre, es que no se puede. Y uno dice, se podría sí. Y en el fondo, el no se puede, cuando uno lo vuelve, se podría sí, lo que abre es escenarios. Si uno está en la mitad del laberinto, uno dice no se puede salir, pues se va a quedar encerrado. Si uno dice se podría sí y empieza a poner condiciones y se las empieza a decir, empieza a pensar distinto. Se podría sí, lo miro desde arriba. Se podría sí, le gasto tiempo para ir hacia un camino. Se podría sí. Entonces a veces uno se dice no se puede y a veces uno debería decir es se podría sí. A veces uno le dice a la gente, no sea anti cosas, sea pro cosas, que en el fondo siempre va a ser una mejor posicionamiento, una mejor forma de explicar un mensaje. Y con las gotas de agua, pues si eso pasa con las gotas de agua, si eso pasa, hay otro experimento con el arroz que le dicen temas con las plantas, ¿cómo no va a pasar con uno? Si uno no se repite todos los días y no se dice las cosas optimistas, yo digo que el optimismo es la óptica con la que uno se mira a sí mismo y no quiere decir que un optimista solo crea que todo sale bien. Es que es capaz de ver, acá hay un problema, acá hay una crisis, pero hay caminos y por eso vuelvo al laberinto. Uno siempre puede salir. Si uno lo mira desde arriba, va a decir, ah, era muy fácil, era a la derecha o era a la izquierda, o de pronto era muy complicado, pero hay una salida, porque uno no pudo entrar a un laberinto si no hubiera una entrada y uno no va a poder salir si no ve la salida. Por eso me gusta y por eso creo que hablarse en japonés o en español o en el idioma que uno haga es muy bonito. Y usted decía algo chévere porque usted estudió en Inglaterra eh, y los anglosajones hablan distinto y cada uno de nosotros habla distinto. Y a mí me gusta que en español, por ejemplo, el verbo, alguna vez me volví profesor hace muchos años. En otras Y vidas. en otras vidas, cuando estaba estudiando en Barcelona y un americano, un estadounidense, me dijo, oiga, yo no entiendo el verbo to be en español, porque es ser y estar. Y para ellos to be solo es to be. Y yo le decía, una cosa es ser feliz y otra cosa es estar feliz. Hijo, Y él me decía, to be happy. Y yo, no, es que es distinto. El ser y el estar es una riqueza en nuestro lenguaje y así hay 50.000 ejemplos. Nosotros podemos decirle a alguien, te amo, te adoro, te quiero, y el love you es distinto y eso, eso hay que aprovecharlo. sí, es cierto. Yo pienso que estoy de acuerdo con usted. Nuestro idioma es una belleza, una riqueza impresionante. Em, se me fue, me dejé llevar por la historia Estábamos hablando de los japoneses y de las gotas de agua y de la de importancia de cómo uno hablar. se habla Ah, pues consigo no, mismo. no, es que me estaba llamando mucho la atención cuando usted estaba hablando del laberinto y de cómo funciona, digamos, eh, le voy a decir esa herramienta para su trabajo como consultor estratégico y de comunicaciones con las personas en las empresas, ¿sí? Y pensaba yo en estas nuevas corrientes de psicoterapia que hay, que yo creo que se parece mucho a lo que usted está proponiendo, porque finalmente es acercarnos a la aceptación de una dificultad, de un problema, de un dolor, del sufrimiento,
Pero como cuando yo lo acepto, eso me permite a mí ver de una manera más creativa lo que yo podría hacer, ¿sí? Cuando yo lucho contra lo que está ocurriendo en mi vida, pues por supuesto todo el tiempo estoy pensando es en cómo me defiendo de lo que está pasando. Y no tengo otras herramientas, no tengo espacio para considerar el se podría así, ¿no? Pero si yo acepto y digo, ok, esto es lo que está pasando, entonces ahí sí puedo decir, bueno, ¿y qué pasa si lo miro desde arriba? Sí, tal vez me voy para un ladito, me voy para el otro. Y me parece lindo porque creo que finalmente son maneras conjuntas de ayudar intrapersonalmente, interpersonalmente, para buscar soluciones no solo a temas emocionales y psicológicos que hacen parte de la salud mental, pero vemos también de la salud de las empresas, ¿no? Porque los consultores finalmente son eso, son los médicos de las empresas, vienen a identificar dónde están los síntomas de la enfermedad y cómo se pueden solucionar, si se podría así. Y yo creo que por eso New Amsterdam, la frase central, ¿cómo ayudo? Siempre al final, y no es un spoiler para los que no han visto la serie, sino es una invitación, siempre encuentro una solución, porque es que al final el cómo ayudo implica abrir la mente para encontrar caminos partiendo de una realidad y es que hay un problema. Y el problema en el sistema de salud que retrata New Amsterdam es problema de camas, problemas de seguros, problemas de costos, que son los problemas que tienen las compañías y que son los problemas que en el fondo tienen las personas, Y problemas financieros, emocionales, que se traducen en todo el tema. Lo bonito del cómo ayudo es que ya está planteando desde la pregunta una forma de encontrar una solución, porque él podría decir, no, no sé cómo ayudar, pero está votándole al otro, a todos los otros, el, venga, ¿cómo ayudo? Que en el fondo es cómo usted me ayuda, cómo yo lo ayudo y cómo nos ayudamos entre todos. Y por eso es muy fuerte esa serie, eh, porque al final, usted lo dijo, yo creo que no todos somos médicos, los que estudiaron medicina son los médicos, pero sí todos somos seres humanos que podemos ayudar. Entonces, desde cualquier profesión, la primera pregunta debería ser, venga, ¿cómo ayudo? No cómo gano plata, no porque eso va a venir después. Si ayuda, puede ser que eso se traduzca, si ese es su espíritu empresarial, en eso. Y si no, no importa, de todos modos ayudó. así es. Yo tenía un jefe del cual aprendí mucho, también en Londres, y nunca se me va a olvidar, porque era muy Max Goodwin, personaje principal de New Amsterdam. Los mismos problemas, ¿no? No, que este paciente, que es que no tiene GP, entonces, ¿cómo hacemos? Y entonces él siempre salía con algo creativo y nunca se me va a olvidar la vez que me dijo que yo lo hago hoy con mis pacientes, acá que no, esto no está muy público, y es, hay que buscar los huecos del sistema para ayudar a los pacientes. Es cierto. Que es en el fondo mirar y no es el atajo, es mirar el laberinto y decir, pero venga, de pronto los árboles no crecieron tan cerrados acá y hay un espacio. Es que al final yo, la mayoría de mis clientes son de temas de crisis. Y cuando llega la situación de crisis, lo primero que hace siempre una compañía y las personas que lideran las compañías es tratar de reaccionar tácticamente y no estratégicamente. Entonces, si los atacan en redes sociales, inmediatamente dicen, contestemos en redes. O si es un, entonces uno dice, espere y pensemos, porque la mejor estrategia no es responder necesariamente con un ataque. La mejor estrategia puede ser quedarse quieto. La mejor estrategia puede ser dejar que haya alguien que ataque a otro, pero todo va a depender de la estrategia. Y por eso mi recomendación siempre es en crisis, calma y tranquilidad para mirar escenarios. ¿Qué pasa si uno va en una selva y aparece un león? Se queda quieto y dice, el león no me está atacando, ataca al león o, y acabo con esa historia que es muy bonita, van dos cazadores por la selva y aparece un león. Y entonces un cazador mira al otro y saca unos tenis Nike y el cazador le dice, ¿usted cree que va a correr más rápido que el león? Y le dice, no, va a correr más rápido que usted y se va. Pero lo que quiero decir es siempre hay una solución para el problema.
Así es, así es. Y volviendo a táctica y estrategia, que más allá de ser uno de los poemas de Benedetti, es porque yo sé que a usted le gustan las letras. Eh, no me recite el poema, pero dígame la diferencia, porfa, entre táctica y estrategia. Y Es, sabe es, que no solo desde, o sea, desde el mundo corporativo, sino si puede también pongo un ejemplo cotidiano. y lo pongo, el Waze que todos usamos en el carro es una nota, porque el Waze la primera pregunta que le hace a uno es, ¿usted para dónde va? Pero es que Waze ya sabe dónde está uno y le traza una ruta para llegar a un objetivo. Entonces, digamos que la estrategia es el camino largo que uno establece para llegar a un objetivo. Y la táctica es cada una de las acciones que hace para llegar a eso. ¿Qué pasa? La estrategia va a depender de muchos factores. Cuando uno va manejando el Waze le puede decir, el tráfico cambió, ahora hay lluvia, hubo un estrellón. Entonces, eso no quiere decir que uno tenga que cambiar la estrategia, También la cambia táctica. la táctica. Entonces, la estrategia es un plan para ganar una guerra, por decirlo de alguna manera, y la táctica es cada una de las batallas que uno hace. Y en la vida diaria, en la vida empresarial, uno tiene que tener una estrategia. Una maratón implica, mi estrategia es cabeza, pierna, corazón, porque si hago solo pierna, 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 pues no va a funcionar. Entonces, sin meternos al poema, es eso, la estrategia es como poder mirar desde arriba un problema y la táctica es ejecutarlo. ¿Qué pasa? Que si uno tiene táctica y no tiene estrategia, es como si uno tuviera un Excel sin PowerPoint. Y si tiene una estrategia, tiene un PowerPoint súper bueno, pero no tiene táctica, es como si solo tuviera el PowerPoint y no pudiera ejecutarlo en Excel. Entonces, el ejemplo suena un poco patrocinado por Microsoft, pero lo que quiero decir es, hay que pensar y luego hacer. Pensar es estrategia y táctica es hacer. Y hablando de maratones, Andrés, ahora sí cuéntenos qué lo llevó a correr. Es una buena pregunta. Porque yo sabía que usted era futbolista. Pero sabe, Danelia, que la última vez que alguien me hizo esa pregunta es, oiga, ¿usted por qué empezó a correr? Yo le respondí, la pregunta debería ser, ¿por qué uno dejó de correr? Porque si uno se pone a pensar, el ser humano, cuando chiquito no puede hacer mucho, después aprende a sentarse, después aprende a gatear. Y yo que tengo dos niñas chiquitas, pues ya no son tan chiquitas, ahora tienen 8 y 10 años, a los 3 o 4 años lo único que querían hacer era correr y correr y correr, y saltar y brincar. Entonces la pregunta es, ¿cuándo dejamos de correr? ¿Cuándo fue que dijimos, no, eso es mejor ah, quedarnos quietos? Entonces, más que cuando empecé a correr, cuando dejé de hacerlo, y lo dejé de hacer cuando uno empieza a decir, es que eso es muy cansón, porque yo creo que uno le da miedo estar con uno mismo. Y cuando llega a una edad, y por eso la mayoría de corredores fondistas, maratonistas, no son jóvenes de 15 años, no son señores de 20, 25, son personas en su mayoría de los 35 para adelante. Es porque uno dice, ya no tengo miedo de estar conmigo mismo y de preguntarme y de cuestionarme y de andar. Entonces yo creo que uno corre no para huir de nadie, sino para encontrarse uno mismo, como que ese mismo estuvo ahí. Pero la pregunta siempre debería ser, ¿por qué dejó de correr? Pero yo no le pregunté por qué, le dije qué lo llevó a correr. Bueno, pero creo que es al final y tiene que ver con esto, con el celular. Es un momento para desconectarse, tiene que ver con... A mí me gusta correr por encima de todo porque uno sale a una calle y se pierde. Las ciudades son laberintos, pero uno va por una calle y hay un libro de Murakami, el escritor japonés, que es espectacular, que dice de qué hablo cuando hablo de correr. La gente cree que uno construye una historia mientras corre, introducción, desarrollo, no desenlace. Y la realidad es que uno arranca a correr y pasa por un restaurante y dice, uy, cómo era rico ese sitio, y pasa por una casa que le trae un recuerdo de la infancia y se queda en la infancia y en la esquina siguiente de pronto pasa un carro y se queda pensando en el carro o de pronto no piensa en nada. Y eso es lo bonito, que uno se desconecta para conectarse, deja el celular, deja los recuerdos, pero uno se va hablando con uno mismo o con los compañeros, porque correr con alguien es otra forma de dialogar caminando. No, pero ahí sí mis respetos. No, ahí hay un tipo muy simple para los que quieran correr. Si uno no puede hablar mientras corre, es que va a un ritmo demasiado rápido, que lo debería usar no para todas las carreras. Uno debería poder hablar y correr porque va en velocidad crucero, como un piloto de avión.
al despegue, al aterrizaje, que no hablen mucho, pero cuando van a 10.000 pies, hay que charlar. Qué buen tip. Yo quería preguntarle dónde está su pasión en este momento. Qué bonita pregunta. Yo creo que mi pasión está en ayudar a solucionar problemas. Y la solución no es mía, la solución es abrir escenarios. Lo que me apasiona es, es ver cuando alguien se mete como al laberinto y dice, oiga, ayude. Y creo que los psiquiatras hacen exactamente lo mismo y creo que en el fondo todos hacemos eso. Cuando un amigo lo llama a uno y le pide un consejo, le está tratando de decir, ayúdeme a veces simplemente a ver si pensamos igual, a veces ayúdeme a buscar otra salida, pero siempre estamos buscando respuestas. Lo bonito y lo que me apasiona a mí, dónde está mi pasión, creo yo que es eso, en saber que mi cliente, mi amigo, mi aliado es el que tiene que tomar las decisiones, pero que yo pueda ayudar a darle caminos. Y eso me apasiona, porque es como ser un Waze. Entonces, pues él decidirá para dónde coge, pero uno le dice, pues hay 3 rutas, en una se demora 2 horas, en otra 1 hora y media y la otra está trancada, pero usted es el que decide si quiere ir a ese destino y por qué camino quiere coger. Andrés, ¿y usted cree que eso siempre lo ha tenido con usted o hubo algo en su vida o en algún momento profesional o personal que lo inspiró a, ¿no? a cómo puedo ayudar? Porque yo sí, o sea, esto no es, porque además no tengo por qué hacerlo, es realmente sincero, pero yo sí veo a ese personaje encarnado en usted, o sea, por lo que yo viví con usted, pero por historias que usted también me contó de cómo puede ayudar. Entonces, ¿eso fue algo que siempre ha estado ahí o que se fue desarrollando? ¿O hubo un momento preciso donde usted dijo, por aquí es? Yo Encontró creo su propio laberinto. yo creo que hay una fecha muy clara y hay una razón muy clara y para eso hay que echar un paso para atrás y hay un contexto. Yo estudié en un colegio masculino, religioso, de unos padres benedictinos, que es el Colegio San Carlos en Bogotá, donde los deportistas, y yo era deportista, eh, eran un poco matones y donde había una necesidad de sobrevivir, había un darwinismo muy grande y era un colegio pues con mucha testosterona y muchos enfrentamientos. Y yo tenía un alma donde me gusta mucho leer, me gustaba la poesía, me gustaba Sensible, un alma sensible. un alma sensible. ¿Y qué pasó? Que mi darwinismo me llevó a esconder completamente esa sensibilidad y a alborotar, creo yo, toda la rebeldía y todos los temas. Y en algún momento lo perdí un año escolar y entré a un salón de clases del curso más pequeño, lo único que inspiraba era miedo, porque la gente tenía era un darwinismo donde decía, este es un animal. Y ahí tal vez fue el tipping point o el punto de quiebre donde yo dije, no, yo no soy eso, porque me tocaba escribir a escondidas e ir a pelear jugando fútbol. Y yo dije, ¿qué pasa si uno escribe en público y juega fútbol? Y después creo que ese tipping point me llevó, dejé de jugar fútbol, por ejemplo, no solo porque me rompí la rodilla muchas veces, sino porque el fútbol sacaba o saca algo negativo de mí y es una competitividad que correr maratones o nadar no, porque uno va en una piscina y pues el de al lado va nadando más rápido, uno no le hace zancadilla, mientras que en fútbol, si uno trata de quitarle el balón, entonces hay un cambio, pero yo creo que respondiendo, 10º de bachillerato, 17 años, Colegio San Carlos, donde yo no quería que la gente me recordara porque les generaba miedo, sino porque en el fondo era igual que ellos con los mismos temores, escondido en un caparazón de hacerme el fuerte, que era muy fácil de quebrar, porque pues el alma es el alma y el cuerpo pues uno deja de crecer y todos crecen y se vuelven grandes y uno deja de ser grande. Qué bonito, Andrés. De verdad que sí. Gracias. Y No, a 5 tips para vivir mejor. esa sí no la había pensado, pero yo diría, y va a sonar un poco a lugar común,
pero creo que tiene una lógica y es no solo comer bien, dormir bien, hacer deporte, que son como los tres tradicionales, sino hacerlo como parte de una rutina y de un hábito que le dé a uno felicidad. Entonces, lo resumo. Levantarse a entrenar para una maratón, si es un suplicio y si uno a las 5 de la mañana sale a sufrir, no lo debería hacer. Pero si uno lo convierte en un hábito y uno se levanta y uno dice, qué delicia ahora que estamos en confinamiento, tengo la oportunidad de salir a correr y lo disfruta y ha dormido bien, se ha alimentado bien y demás, si uno tiene las posibilidades de hacerlo. Y si no, creo que en el fondo siempre va a ser disfrutar lo que uno hace y si no lo disfruta, pues no lo siga haciendo. Si salir a correr o trabajar o estar en una compañía no lo hace feliz, pues siempre hay un camino en el laberinto. Eche para atrás y trate de coger otro camino. Entonces, no sé si fueron 5, 6, 7 tips, pero creo que en el fondo es buscar otra película de esas bonitas, En busca de la felicidad. Es eso, pues, busque la felicidad. Sí, busque lo que lo mueva a uno también en línea con estas nuevas terapias de tercera generación. Finalmente es moverse a través de lo que es valioso para uno. Valioso, valioso en el sentido que lo disfruto, que tiene significado para mí. Y eso hace que la vida se vuelva fácil y se vuelva coherente porque yo termino haciendo lo que realmente, no es lo que quiero así en tema de rebelde, sino lo que realmente me mueve, lo que realmente es una pulsión en todo mi ser. Y Eh, usó una palabra bonita, perdona, y que es esa, es coherencia, con H intermedia y todo, porque es que ser coherente es, tal vez es lo más jodido, que lo perdón. más difícil, pero es muy bonito cuando uno dice, es como es, pero es coherente, y eso al final tiene que dar una tranquilidad de dormir feliz con la H intermedia. Sí, y yo creo que al final todos intentamos, la coherencia perfecta no existe. Pero es hacer el amague, porque creo que finalmente si uno sí se conecta en su querer y su hacer, en lo que es valioso para uno, ¿sí? Quiero correr, pero a las 5 de la mañana no lo disfruto, salgo a las 10 de la mañana los domingos, bueno, o sea, eso es lo que te está haciendo feliz, ¿no? Lo que te está moviendo. Andrés, yo quiero darle las gracias. También quiero recordar ese reencuentro que tuvimos después de muchos años en un país lejano, viendo un partido de fútbol y también una conversación muy especial que me recordó y que hoy que hablo de su alma sensible me hizo ver eh, esa alma sensible que tenía Andrés con la humildad que me habló ese día y cómo me sinceró su corazón. Uno a veces piensa que va pasando por la vida y que las acciones a veces no dejan huella, pero si queremos dejar huella, yo creo que también retomar los pasos y corregirlos sana y une. Y entonces también quería darle las gracias por eso. No, gracias a usted y para terminar, ya que nos gustan las palabras, la palabra reconocer, que se lee igual de adelante hacia atrás que de atrás hacia adelante. Y así como usted le reconoce, yo también reconozco en usted cosas muy valiosas que ha hecho y eso me parece chévere. Creo que todos deberíamos reconocer en el otro otros temas y reconocernos en nosotros temas. Así es. Cuando sé que más de uno está escribiendo reconocer y cuando lo escriban es una palabra que se llama palíndroma, que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Reconocer es una de ellas. Impresionante, porque eso nos permite también reflejarnos. ¿Tiene redes, contactos para Laberinto para que los emprendedores, empresarios, las personas que estén interesadas puedan contactarlo? Sí, en LinkedIn Andrés Gómez B pequeña, como de Villamizar, en Twitter Andrés Gómez B y mi correo es un correo muy bonito porque es invernadero@yahoo.com y el invernadero era, en mi casa había un invernadero donde mi papá cultivaba plantas, entonces cuando Yahoo empezó hace muchos años, 20, 25 años, yo no quise que mi correo fuera andresgomez@yahoo si no fuera invernadero para que creciera plantas por ahí. Claro, proyectos. Proyectos.
Entonces le mando un abrazo y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted y a todos los que nos oyeron, nos escucharon y de verdad, gracias, me encanta verla y las flores seguirán creciendo y los libros se seguirán entregando. Buenísimo. Chao, chao.